Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de la situación de los autónomos a día 1 de octubre. Y os puedo hablar con cifras, con datos exactos de la situación de los autónomos a día 1 de octubre, gracias a un magnífico estudio que ha hecho ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, y que ha publicado, y bueno, pues que nos va a dar una visión clara de cómo está el sector. Ya os digo, hay diferentes puntos que vamos a ir comentando. No es una situación sencilla, pero es importante que sepamos dónde estamos, sobre todo si queremos fijar un destino y crear una ruta para llegar hasta allí, que al final tiene que ser esa recuperación económica y esa creación de puestos de trabajo. Primer dato que sacamos de este informe de ATA, y es más de 1.600.000 autónomos ha visto reducida su facturación en el 2020, en todo el 2020, en más de un 60%. Claro, si 1.600.000 autónomos, estamos hablando más o menos la mitad del número de autónomos que hay en España, y además más o menos coincide con la cifra de autónomos que tienen actividad propia, han visto reducido durante el 2020, durante todo el mes, estamos contando enero, febrero, que no había coronavirus, junio, julio, agosto, bueno, han reducido más del 60% sus ingresos. Estamos en una situación muy complicada. Lo hemos dicho aquí muchas veces, ese parámetro que sacó el gobierno en esos requisitos del cese de actividad, que hablaban del 75% de reducción en la facturación. Por aquí os dejo el vídeo en el que lo comentábamos. Es algo que está completamente fuera de la realidad. ¿Qué nos están diciendo? ¿Que un autónomo puede reducir hasta un 75% su facturación y a partir de ese momento es cuando tiene problemas y por eso les ayudamos? Pues no. Es decir, la mayoría de los autónomos, reduciendo sus ingresos un 5, un 10%, ya entran en problemas económicos graves. Bueno, pues el dato nos dice que 1.600.000 autónomos ha reducido en el 2020, importante, en todo el año, lo que llevamos del año, más del 60% de la facturación. Segundo dato, 370.000 autónomos mantienen cerrados sus negocios. 370.000 autónomos, 370.000 negocios no han podido reabrir tras la pandemia. Este es un dato muy grave, porque si perdemos 370.000 autónomos para la generación de riqueza y de puestos de trabajo, vamos a tener un problemón a medio y largo plazo en España. Como en el cuerpo humano, si perdemos músculo empresarial, en el cuerpo humano músculo, y pasamos cierta barrera, luego es muy difícil recuperarlo. Cuando una persona pierde esa masa muscular porque está en un hospital, luego necesita meses y meses y años de rehabilitación para volver a conseguir generar ese músculo. Bueno, pues eso es lo que nos está pasando con el tejido empresarial. 370.000 autónomos no han abierto sus negocios. Esperemos que no cierren definitivamente, porque si cierran vamos a tener un problema y grave. Otro tema muy importante que afecta a los autónomos, y es que, bueno, pues además de todos los problemas que tenemos ahora económicos, uno de cada 3 autónomos sufre morosidad. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tiene sus facturas por cobrar, ya hizo el trabajo, ya generó la actividad, pero ahora el problema que tiene es que no le pagan. Y ahí pues tenemos el mismo problema. Si no nos pagan, no tenemos dinero para poder vivir, entran los problemas y bueno, pues es otra de las cosas que ya sucedía antes de la pandemia, pero que ahora se está viendo, bueno, pues incrementada durante estos meses de falta de actividad económica general, y está afectando también al colectivo de los autónomos. Y cuando preguntamos a los autónomos, ¿qué nos dicen? Pues nos dicen que 3 de cada 4 autónomos ve imprescindible para poder continuar su actividad que simplemente, de nuevo, el cese de actividad. 3 de cada 4. Claro, si lo ven imprescindible, ojo, si no somos capaces de poner ese cese de actividad a disposición de quien lo necesite, pues volvemos a lo mismo.
muchos negocios van a cerrar definitivamente y ahí sí que vamos a tener un gran problema como sociedad. Otro problema importante que vamos a ver a partir de ahora, bueno, pues tenemos un 27,4% de los autónomos que se les ha concedido un préstamo, bueno, pues con esto del COVID para solucionar los problemas que ha traído esta pandemia. Bueno, es un porcentaje importante de los autónomos que ahora, en la segunda fase de este problema económico, van a tener, además de sus gastos habituales, que responder de estos préstamos una vez que terminan esos periodos de carencia. Bueno, pues la solución a esa primera crisis ahora a muchos autónomos los pone en una situación todavía más complicada para afrontar esta segunda crisis sanitaria y esta segunda crisis económica. Esto es importante que nuestros gobernantes lo tengan claro. No menos ayudas ahora, al revés, más ayudas, porque los autónomos y las pymes vienen de una situación en la que han tenido que darlo todo para sobrevivir y ahora están mucho más desgastados, con muchos más problemas y con menos capacidad para poder aguantar. ¿Y qué nos dicen los autónomos empleadores? Bueno, pues el 55% de los autónomos que tienen empleados nos dicen que no tienen dinero para despedir a los trabajadores. Los tienen en ERTE, ahora, si no se arregla, la mayoría de los sectores van a acabar sin esos ERTEs y claro, el autónomo ¿qué hace? Se ha comprometido a no despedir, pero lo va a tener que hacer, tendrá que cerrar su actividad y recordemos que al final el autónomo bueno, se tiene que hacer cargo de las deudas de la actividad con su patrimonio presente y futuro. Quiero decir que a estos autónomos les va a perseguir esas indemnizaciones que tengan que pagar a esos trabajadores por despedirlos. Con lo que no solo vamos a destruir tejido empresarial, sino que lo vamos a eliminar para siempre. Porque claro, a este autónomo le van a perseguir esas deudas y no va a poder iniciar de nuevo otra actividad. Con lo que tenemos un doble problema. El despido o bueno, la falta de continuidad de los ERTEs, en muchos casos va a llegar ese momento en el que no se van a poder pagar las nóminas, va a haber que cerrar la actividad, perderemos tejido empresarial y por otro lado, como esas deudas van a perseguir al autónomo, perderemos la posibilidad de que ese autónomo en un momento dado pueda volver a generar actividad. El dato más dramático, como os decía, 300.000 autónomos, estamos hablando de un 10% prácticamente, prevén que van a tener que cerrar definitivamente sus negocios este año. No nos podemos permitir perder 300.000 autónomos, 300.000 generadores de riqueza, 300.000 generadores de empleo. No nos lo podemos permitir. Vamos a tener muchísimos problemas para recuperar la economía si no tenemos tejido empresarial. ¿Y qué nos dicen los autónomos de la posibilidad de un segundo confinamiento? Pues 7 de cada 10 dicen en este estudio de ATA que no van a poder aguantar un segundo confinamiento. Y es por lo que hablábamos antes. Para el primero han puesto todos los medios que teníamos pues, para sobrevivir. Todos pensamos que esto iba de sobrevivir el primer golpe sanitario, la primera pandemia, el primer confinamiento. Pero poco a poco nos vamos dando cuenta que esto es más una carrera de fondo y que los que tuvieron que poner toda la carne en el asador para el primer confinamiento, en este segundo están sin fuerzas, sin herramientas, sin capacidades para poder sobrevivir. Ojo, 7 de cada 10 dicen que no aguantan un segundo confinamiento. 7 de cada 10 autónomos es mucho más de 300.000. Con lo que si hay un segundo confinamiento estaríamos hablando de mayor pérdida de autónomos. No nos lo podemos permitir. Otro dato también importante es que bueno, pues el 33% de los autónomos empleadores considera que van a tener que reducir su plantilla. Y es lógico, si ha caído la actividad, no parece que se vaya a restablecer en el corto espacio de tiempo, pues 1 de cada 3, más o menos, entiende que va a tener que reducir sus plantillas, con lo que bueno, pues estamos hablando de puestos de trabajo que desaparecen y personas que tienen que ir al paro y bueno, pues de nuevo a empezar a buscar un posible trabajo para su economía. Perder puestos de trabajo es muy grave
porque bueno, pues económicamente se producen muchas cosas. Una persona que estaba pagado con la generación de riqueza, que además esa persona estaba pagando sus impuestos, se estaba cotizando por esa persona a la Seguridad Social, y pasamos de ahí a que esa persona pasa al desempleo y bueno, pues no solo no está pagando, sino que está sacando fondos con con el paro que tiene derecho porque ha cotizado por él. Con lo que el efecto es doble para la economía. Por un lado, deja de ingresar y deja de generar riqueza para la sociedad, y por otro lado, le tenemos que estar pagando ese subsidio por el que ha cotizado y por el que tiene derecho. Pero es que además psicológicamente es un problema enorme, porque a nadie, o así debería ser, a nadie le gusta estar pues sin la libertad de realizar su actividad, de trabajar en su puesto de trabajo, de ganar su sueldo. Vamos a destruir puestos de trabajo, está claro, y es grave, y es un problema, pero incido de nuevo, todavía es mayor problema perder el músculo empresarial, porque bueno, el músculo empresarial hace que perdamos los puestos de trabajo, pero también que después no haya nadie que los vaya a volver a generar, que vuelva a sacar al mercado esos puestos que hagan que toda esta gente que está en la bolsa del paro pueda volver otra vez a incorporarse al mundo laboral, pueda volver a generar riqueza, pueda volver a pagar impuestos y bueno, pues no tengamos que estar reservando recursos para pagar esas prestaciones de desempleo. Y esta situación que, como os digo, viene del informe de ATA, un informe maravilloso de la situación de los autónomos a día 1 de octubre, además debe ser valorada desde la tendencia en la que estamos ahora mismo. Y la tendencia no es de recuperación económica, la tendencia es de nuevo rebrote de la situación sanitaria, más restricciones a la actividad, más restricciones al movimiento, la posibilidad de un segundo confinamiento está en el aire y, bueno, pues en lugar de tomar medidas para seguir protegiendo el tejido empresarial y los puestos de trabajo, lo que están haciendo nuestras administraciones es diluir todas esas ayudas que tiendan a desaparecer y ahora sí nos vamos a encontrar con un problema grave por desaparición total de los puestos de trabajo, no estarán en stand-by con los ERTEs, y lo más grave, como os decía, por destrucción del tejido empresarial. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya parecido interesante. Dar las gracias de nuevo a ATA por este estudio magnífico sobre la situación de los autónomos a día 1 de octubre. No son datos halagüeños, no estamos en una buena situación, pero sí que es importante que sepamos cuál es la situación para que cada uno pueda obrar en consecuencia. Os voy a pedir algo que no cuesta dinero, que nos va a venir bien a todos, y es que os suscribáis a este canal del emprendimiento. Necesitamos llegar a ser muchísimos, y si lo que quieres es seguir informado de toda esta situación económica que se produce por el COVID, aquí tienes nuestra lista de reproducción. Adiós, adiós.